Vamos ahora a los diferentes parámetros de performance, es decir, las distintas características de comportamiento de los métodos analíticos. Pasamos a la primera de ellas, denominada identidad. Quizás es uno de los parámetros que menos tenemos que llevar a cabo al momento de realizar la validación en nuestro laboratorio. Recordemos que en general, prácticamente en todos los laboratorios estándares, normales, uno trabaja con métodos analíticos estándar o a lo sumo métodos analíticos estándar que han sido más o menos modificados. Por lo tanto, en dichos casos la identidad suele no ser un parámetro requerido. Identidad es un parámetro más bien requerido en el proceso de validación primaria, como habíamos empezado o como habíamos hablado al comienzo de este curso. Al momento de realizar una validación primaria surge digamos, la necesidad de realizar una validación primaria en función de una necesidad analítica. Entonces es ahí cuando se buscan las distintas técnicas y cada técnica está sustentada en características químicas, características físicas, características físico-químicas de un determinado analito que yo pretendo determinar. Esas características, como dice ahí, atribuibles a mi mensurando al analito que yo quiero determinar, son las que me van a ser de utilidad analítica, es decir, para efectuar la correspondiente determinación y así satisfacer la necesidad analítica. Entonces, definiendo o leyendo un poco lo que dice el recuadro en pantalla, dice: para confirmar la identidad de mensurando debe establecerse que la señal producida, es decir, la señal que nosotros obtenemos, u otra propiedad que puede medirse en la etapa de medición, sea atribuida solamente al mensurando y no a otra especie química o físicamente similar. Entonces buscamos una propiedad que pueda ser medida y que sea característica de la manera más exclusiva posible del analito que voy a estar determinando, es decir, de mi mensurando. Como ejemplos tenemos el punto de fusión. Sabemos que el agua funde a 0 grados Celsius. Hay otros distintos compuestos puros que funden a otras temperaturas características. Por ejemplo, los potenciales de oxidación. Sabemos que hay una serie de moléculas orgánicas e inorgánicas que tienen un determinado potencial de oxidación y que, bueno, buscando, investigando, es posible encontrar potenciales de oxidación para ciertos analitos que sean característicos de él. Al igual que los tiempos de retención en una columna cromatográfica, al igual que las relaciones de frente, una cromatografía de capa delgada, un calor específico, una longitud de onda de absorción molecular, una longitud de onda de emisión atómica, etc. Entonces son propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades físico-químicas, características del analito. Entonces, bien, como se puede advertir, son características que se estudian o que se encuentran en una etapa muy preliminar del desarrollo del método analítico. Por lo tanto, prácticamente no va a ser necesario determinar identidad en nuestros procesos químicos de medición, porque ha sido un parámetro ya lo suficientemente evaluado en el proceso de la validación primaria. Como dice ahí, se estudia generalmente en la etapa inicial del desarrollo del método. Y luego una cuestión relacionada a la terminología a estudiar, extraído del vocabulario internacional de metrología versión 2008, que dice que en química la sustancia a analizar, que nosotros los químicos usualmente llamamos analito, o el nombre de la sustancia o compuesto, se emplean algunas veces en lugar de mensurando. Es decir, nosotros los químicos, cuando hablamos de la sustancia a determinar, directamente decimos analito. Como dice la guía, esa práctica es errónea, es decir, el decir analito en lugar de mensurando, ya que este término, analito,
no se refiere a una magnitud. Entonces, si nosotros hablamos del analito, bueno, en realidad lo correcto es decir del mensurante, es decir, la sustancia que nosotros pretendemos determinar, conocer su concentración o al menos conocer si está presente o no en la muestra que yo estoy analizando. Bueno, pueden consultarlo ahí en la misma guía del Vocabulario Internacional de Metrología versión 2008. Bien, vemos ahora el parámetro de comportamiento denominado selectividad. Está relacionado con la capacidad de mi método de análisis para cuantificar justamente el analito o el mensurando, haciendo la corrección de acuerdo a la guía del Vocabulario Internacional de Metrología. Es la definición cualitativa, o al menos una descripción cualitativa, la magnitud en la cual otras sustancias interfieren con la determinación del mensurando en estudio para un dado procedimiento de análisis. Entonces, como vemos, eso tiene que ver con las posibles interferencias que nosotros podemos llegar a tener. Y después, una descripción cuantitativa se refiere a que es un término empleado conjuntamente con un sustantivo, por ejemplo, constante de selectividad, coeficiente de selectividad, índice de selectividad, factor, número, etc., para la caracterización cuantitativa de interferencias. Entonces, hablar de un coeficiente de selectividad igual a 1 o igual al 100% implica que toda la señal que nosotros estamos midiendo corresponde a mi analito, ¿sí? Y no a un interferente. Mientras menor sea ese coeficiente, mayor es la cantidad de interferencias que voy a tener. Entonces, bien, ¿cuándo nosotros debemos evaluar selectividad? Bueno, cuando sospechemos la presencia de alguna sustancia interferente. En general, en los métodos analíticos con los que uno trabaja, siempre o casi siempre hay una descripción de cuáles son los potenciales interferentes con los cuales nos podemos eventualmente encontrar y qué medidas tomar para evitar su efecto, ya sea haciendo una separación química, ya sea haciendo una separación matemática o ya sea utilizando alguna otra técnica. Entonces, esa información suele estar descrita. El problema surge cuando la información relacionada a la selectividad no está descrita en la metodología y por lo tanto, bueno, puede existir algún interferente capaz de estar generándome algún problema sin que yo lo sepa y que tampoco esté descrito en la literatura. Por lo tanto, me toca realizar experimentos para determinar ese grado de interferencia. Los experimentos usualmente suelen ser preparar soluciones de laboratorio con concentraciones conocidas de mi analito y hacerle fortificaciones con el potencial interferente que, bueno, podría yo estar teniendo en mi muestra, porque puede ser una muestra muy específica, muy especial, que, bueno, justamente puede no estar descrito, puede no estar alcanzada por el método analítico. Entonces, eso exige un estudio de interferentes y, por lo tanto, bueno, sobre todo decidir a partir de qué nivel comienzo a tener una interferencia significativa. Un experimento, como decíamos, usual, es preparar, por ejemplo, vamos a hacer el más simple, una solución libre de esa sustancia potencialmente interferente y con una concentración conocida de mi analito, y otra solución con la misma concentración del analito, pero con una cantidad conocida de interferente. Entonces, realizo una serie de mediciones repetidas para ambas mediciones y aplico, por ejemplo, una prueba T para saber si las medias son diferentes o no. Si son significativamente diferentes, implica que a ese nivel el interferente está generando
interferencia, está generándome un bias, un sesgo, y por lo tanto está produciéndome un desvío de la calidad. Después, bueno, podré tener más experimentos haciendo agregados a distintos niveles de interferente, y por otro lado preparando soluciones de distintas concentraciones de mi analito. Entonces, mientras más vaya moviendo esas variables, más largo, más de mayor envergadura va a resultar el experimento que voy a necesitar realizar. Vamos ahora a la siguiente característica. Perdón, me olvidaba de algo del anterior. Bueno, ustedes piensen, ¿cómo afecta a la calidad de mi resultado el que yo no haya determinado la selectividad en caso de que, bueno, fuera necesario? Es decir, eh, que por alguna causa yo no me di cuenta que tengo una sustancia interferente y esa sustancia está influyendo en mi resultado. ¿Qué me estaría generando en definitiva? Bueno, posiblemente un error sistemático significativo. Por ejemplo, si es una interferencia que me genera una señal adicional en mi instrumento, voy a estar teniendo lo que llamamos un error por exceso, o al revés, si es una interferencia que deprime mi señal analítica, estaría teniendo un error en defecto, un error sistemático al fin, acompañado siempre del correspondiente error aleatorio. Entonces, esa es el desvío respecto de la calidad. Y también puede que este interferente agregue alguna variabilidad adicional a mi medición. Pero básicamente error sistemático voy a tener, dependerá de la concentración del interferente, posiblemente también dependa de la concentración del analito, que ese error pueda ser proporcional en todo el rango de trabajo, o que sea constante, o que sea constante y proporcional en todo el rango de trabajo. Bueno, tengo todas las posibilidades posibles, tengo todas las variabilidades posibles. Evidentemente, para ello yo debo estudiar y establecer el nivel máximo a partir del cual el interferente me va a afectar, y en lo posible medidas para evitar esa interferencia, o en lo posible medidas para decidir si acepto o rechazo analizar una muestra determinada, ¿no es cierto? Eso también, ese estudio va a establecer el alcance de mi método analítico, porque puede que, si yo no tengo forma de eliminar el interferente, ni a través de una separación química, ni a través de una separación física, ni a través de un algoritmo matemático, si yo no tengo entonces la posibilidad de hacer esa separación, probablemente la única opción que me queda sea la de rechazar la muestra, o en todo caso, si el error sistemático es constante y es bien conocido, aplicar algún factor de corrección al propio resultado. Esa también es una posibilidad, pero siempre y cuando el error sistemático esté bastante bien caracterizado. Para ello yo debo de hacer un estudio previo, obviamente. Vamos a un parámetro aplicados a lo que son los ensayos químicos. El anterior también obviamente aplica a los ensayos químicos. Nosotros no podemos hablar de selectividad en una medición de temperatura, ni en una medición de masa, ni en una medición de sonido, ni en una medición de radiación, etc. Sí, en cambio, en lo que son las determinaciones de entidades químicas, especies químicas. Con límite de detección sucede lo mismo, aplica a la detección de sustancias químicas, digamos, a la detección de entidades químicas, ya sean átomos, iones, moléculas o mezcla de ellos, ¿no? Límite de detección, una de las definiciones de las tantas que hay, es la que nos suministra la UPAC, y dice: es la menor cantidad que puede ser distinguida del fondo con
con cierto nivel de confianza especificado, generalmente del 99%, recordemos estadística. Hablar del 99% es más o menos hablar de más o menos 3 sigmas, si se acuerdan de la gaussiana. Me queda un 1% afuera, es decir, que el alfa viene a ser 0.01. Por lo tanto, todo lo que esté fuera de mi gaussiana, esa gaussiana me representa a mí el error aleatorio de una solución que no tiene el analito. Entonces, todo lo que esté por fuera de esa gaussiana implica que no corresponde al blanco. Todo lo que esté dentro de la gaussiana implica señal correspondiente al blanco. Como lo podemos ver en esta gráfica, esto que tenemos y que sería parte del ruido, de lo que sería la variación de ese blanco, ¿sí? Tiene una determinada variación que podemos medir a través de un desvío estándar, y si ese desvío estándar lo multiplicamos por 3, me establece un límite. Toda señal que esté dentro de este límite de confianza correspondería al blanco, o al menos yo no tendría evidencia suficiente para atribuir esa señal al analito. Una señal por arriba de ese nivel, por arriba de ese límite, corresponde al analito, o al menos tengo una evidencia cierta, tengo una probabilidad suficiente para decir que esa señal corresponde al analito, y por debajo, obviamente, de que no. Entonces, eso es el límite de detección, o al menos el concepto. Después hay distintas definiciones. Abajo tenemos la definición de la EPA, límite de detección metodológico. Es la mínima concentración de una dada sustancia que puede ser medida y reportada con un 99% de confianza de que la misma es mayor que 0. El mensurando es determinado desde el análisis de una muestra con una determinada matriz. Por lo tanto, de nuevo, volvemos a la gráfica. Toda señal que esté dentro de este intervalo de confianza para mi blanco, ¿sí?, corresponde al blanco. Por lo tanto, yo estoy diciendo de que mi analito pudiera no estar presente. Es muy probable que no esté presente. O si está presente, dicho de otra forma, yo no puedo detectarlo. Mientras mayor variabilidad yo tengo en mi blanco, el límite obviamente aumenta. Y eso tiene que ver con lo que es el límite de detección del método en sí. Ustedes piensen en el siguiente análisis. Imaginen que tienen una muestra. Esa muestra tiene una concentración 0 de analito, pero la matriz idéntica a las matrices que suelen venir al resultado. Si ustedes a esa muestra la tratan, la acondicionan y la preparan, ¿sí?, para leerla en el instrumento, y luego en ese instrumento la leen 10 veces, van a obtener un desvío estándar llamado S1. Ahora, supongamos un segundo experimento. Supongamos que nosotros tenemos esa misma muestra con una concentración 0 del analito, pero también con exactamente la misma matriz. Y ahora a esa muestra, nosotros tomamos 10 alícuotas diferentes, y a cada alícuota la acondicionamos y preparamos, y luego a cada alícuota la medimos instrumentalmente, con lo cual también vamos a tener n igual a 10 mediciones. De esas 10 mediciones vamos a calcular una media y obtener un desvío estándar S2. La pregunta para ustedes es, ¿cuál desvío estándar piensan que va a ser, o se espera que va a ser mayor? ¿El desvío estándar obtenido de leer
veces la misma muestra acondicionada y preparada, o va a ser mayor el desvío estándar obtenido luego de leer 10 veces, ¿sí? De leer 10 veces, una vez cada una de las muestras acondicionadas. ¿Sí? En todos los casos yo tengo n igual a 10. En un caso, 10 veces leída por el instrumento, y en otros casos el instrumento lee una vez cada una de las muestras acondicionadas. Bien, es esperable entonces obtener un desvío estándar mayor en el caso donde yo he tomado cada muestra, a donde he tomado la muestra, la he dividido en alícuotas y después cada alícuota preparada y acondicionada la he leído una vez en mi instrumento. Obviamente es esperable obtener un mayor desvío estándar en aquel experimento donde he introducido además la variación por el efecto del submuestreo, la variación por el efecto de la preparación de la muestra y del acondicionamiento de la muestra, a el desvío va a ser mayor al desvío estándar en el caso de simplemente haber preparado una sola vez la muestra y haberla leído 10 veces con mi instrumento. Entonces, el desvío estándar 2, el correspondiente al experimento con mayor variabilidad, obviamente me va a generar un desvío estándar más grande. Por ejemplo, si lo vemos aquí en la gráfica, un desvío estándar más grande, y se va a traducir en un límite de detección más elevado. Por lo tanto, es un límite de detección más real. Entonces, al momento de yo determinar el límite de detección en mi método o para mi método analítico, yo debería tener en cuenta esa variabilidad, porque en definitiva el límite de detección real que voy a poder ofrecerle a mi cliente. Yo a mi cliente no le estoy analizando una muestra de laboratorio y solamente estoy introduciendo la variabilidad instrumental. No, yo a mi cliente, además de la variabilidad instrumental, le estoy introduciendo la variabilidad de preparación de la muestra, la variabilidad de su muestreo, probablemente la variabilidad por efecto de los operadores. Entonces, al determinar un límite de detección, yo debo tener en cuenta toda esa fuente de variación para que mi cliente sepa, digamos, cuál es la mínima concentración que yo puedo determinar con mi propio método analítico. Ese es un límite de detección más real. Cuando uno compra un instrumento, en el instrumento, ya sea un cromatógrafo, un ICP masa, ICP plasma, absorción atómica, espectrofotómetro, el fabricante informa siempre un límite de detección, pero es siempre un límite de detección instrumental. Obviamente el fabricante no puede estar calculando un límite de detección metodológico para todas las muestras que pudieran haber. Y acá se desprende la necesidad de determinar un límite de detección de método para distintas matrices, por ejemplo. Si nosotros tenemos la sospecha de que el efecto matriz es importante, es decir, que cada matriz a mí me va a ofrecer distinta variabilidad. Si pensamos en el experimento 2, pensemos en un experimento para cada matriz. Probablemente las variaciones sean diferentes para cada matriz. Eso implicaría tener que determinar un límite de detección para cada matriz. Pero bueno, como siempre, el aumentar, el incrementar la cantidad de información de mi sistema implica aumentar también la cantidad de trabajo. Entonces, de pronto, si en mi laboratorio llegan 30 matrices diferentes, es poco razonable que yo tenga que determinar 30 límites de detección, ¿no? Primero debo informarme o debo investigar si existe un efecto matriz, es decir, si la matriz a mí me estaría generando desvíos de estándares relativamente diferentes. Si llego a esa conclusión de que el efecto
matriz es significativo, que el efecto matriz me modifica significativamente los límites de detección, y si yo tengo muchas matrices diferentes, eso implicaría una gran cantidad de trabajo que probablemente como laboratorio no estoy disponible para realizar, o no podré realizar por una cuestión de tiempo, por una cuestión de costos, por lo que sea. Entonces, bueno, existen distintas maneras. Una manera es buscarme la matriz que más puede afectar, la matriz más compleja, y determinar el límite de detección del método para esa matriz y extenderlo, proyectarlo al resto de las matrices. Esa es una posibilidad, pero claro, cuando a mí me llegue una matriz simple al laboratorio, una matriz poco complicada, voy a estar asignándole un límite de detección que va a estar probablemente sobrevaluado respecto de su límite de detección verdadero. La otra posibilidad es clasificar las matrices en, por ejemplo, matrices simples y matrices complejas, y encasillar a cada una de las matrices y calcular un límite de detección para una matriz representativa de esos niveles de complejidad. Esa es otra posibilidad. Bueno, dependiendo entonces del método, dependiendo de si el efecto matriz es significativo y dependiendo de la cantidad de matrices, tendré que optar por alguna de esas formas, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que yo puedo destinarle a ese proceso de validación. Bien, respecto del límite de detección, además lo que podemos decir es que en general es un parámetro que se evalúa. En algunos métodos estándares se informa el límite de detección, en otros no, pero es importante a tener en cuenta por parte de mi cliente. Ustedes piensen que es quizás uno de los parámetros más importantes a la hora de decidir si el método se ajusta a propósito o no. Veamos un ejemplo, un caso extremo, ¿no? Nosotros, no sé, por decir, para los que trabajan en análisis de calidad de agua para consumo, la legislación, por ejemplo, a mí me dice que un agua que tenga una concentración de arsénico superior a 5 partes por billón no puede ser consumida. Entonces, yo debo tener un método analítico que me permita o que tenga un límite de detección que esté por debajo de esas 5 partes por billón. Y hablo de un límite de detección metodológico y no de un límite de detección instrumental. Porque distintas aguas, yo puedo tener una agua dulce poco salobre y un agua dulce muy salobre, entonces son matrices diferentes y probablemente, dependiendo del método analítico que esté utilizando, exista un efecto matriz. Bien, entonces, obviamente yo no puedo utilizar un método analítico que sea volumétrico, por ejemplo, a través de alguna titulación complejométrica, bueno, no se me viene a la mente ahora, pero un método volumétrico que tenga un límite de detección que esté al nivel de 100 partes por billón o al nivel de 1 gramo por litro. Evidentemente, si a mí me llega una muestra, puedo estar teniendo una muestra que tenga un nivel de arsénico por debajo, por ejemplo, de ese gramo por litro, y voy a estar informando como no detectado, cuando en realidad va a tener una cantidad de arsénico por arriba del límite legal permitido para la calidad de agua de consumo. Entonces, evidentemente, ahí el límite de detección me juega un papel muy importante a la hora o al momento de elegir el método analítico. Entonces, ¿cuál sería en este caso el problema de no informar o de no tener determinado el límite de detección? Que puedo estar informando la no presencia de un analito cuando en realidad el analito está presente y es necesario conocer la concentración de ese analito por una cuestión, evidentemente, en este caso de salud pública. El límite de detección también adquiere importancia dependiendo de los
trabajo. Si estoy, por ejemplo, analizando muestras de aleaciones que contienen, no sé, por decir, una cantidad determinada de níquel, vamos a decir un 30% de níquel, y el límite de detección más o menos esperado, el límite de detección que se reporta en la literatura para ese método es del 1%, y mis muestras siempre están en el 30% para ese níquel, para el nivel de níquel, el contenido de níquel, y la muestra que menos níquel tiene 28%, y la que más tiene, no sé, tiene 35%. Evidentemente, yo puedo calcular el límite de detección, obviamente, pero la importancia de tener ese límite de detección va a ser irrelevante, porque el límite de detección anda por el 1% y mis muestras siempre están muy por arriba de eso. Entonces, la posibilidad de informar que yo no detecto el analito, obviamente es remotísima. La posibilidad de cometer un error en una decisión, en este caso, también es muy remota. Entonces, ¿qué desvío respecto de la calidad presentaría mi resultado si yo no he determinado el límite de detección? Bueno, pues es esa. Por ejemplo, yo estoy informando que no se detecta un analito cuando el analito en realidad está, y si ese analito tiene importancia toxicológica, o al revés, si la presencia de ese analito es benéfica, vamos a suponer, para la salud, que si estamos hablando de yodo en cloruro de sodio. Entonces yo puedo estar diciendo que el analito está presente en la solución cuando en realidad no lo está, o al revés, que el analito no está presente, perdón, que el analito está presente cuando en realidad no lo está. En la práctica, ¿cómo ocurre eso? En la práctica, yo introduzco mismo, bueno, tomo la muestra que me llegue al laboratorio, eventualmente si lo necesito hago un submuestreo, si es una muestra grande, la condiciono, la preparo, la llevo al instrumento, leo o titulo, si es un método manual, etc. Obtengo el resultado. El resultado desde la computadora o desde la calculadora me va a dar un valor seguido de probablemente varias cifras decimales. Entonces, la pregunta que me voy a hacer, ¿a ese resultado lo puedo informar como tal, como el número que me sale? ¿Cuántas cifras le pongo? ¿O debo informarlo como no detectado? Bueno, eso me lo da el límite de detección. Un resultado que yo obtengo y que está por debajo del límite de detección que yo he reportado, que yo he determinado experimentalmente, debo informarlo como no detectado. Y si digo no detectado, debo informar también el límite de detección. O puedo informarlo como inferior al límite de detección, siempre, obviamente, informando cuál es el límite de detección. Lo que no debo hacer es informar como cero o como no hay presencia, ¿sí? Yo debo dejar en claro que el límite de detección es una imposibilidad de mi método analítico de llegar más abajo en concentración. Un límite de detección igual a cero implica hablar de un método analítico que puede detectar hasta la mínima unidad de una especie química. Si estamos hablando de, no sé, concentración de arsénico, como decíamos recién, implica que yo estaría midiendo, ¿sí?, un átomo de arsénico o un ion de arsenato, o bueno, la especie química correspondiente al arsénico que yo esté midiendo a ese nivel. Es decir, obviamente, un método analítico con límite de detección cero no existe. Mientras mayor es el límite de detección, bueno, menor es o más grande es la mínima cantidad de sustancia que yo puedo determinar. Por lo tanto, si a mí me da la calculadora un número que está por debajo del límite de detección, yo no puedo informar ese número, simplemente debo reportar de que el resultado está por debajo de ese límite de detección que yo he determinado. Vamos ahora a un parámetro relacionado y que se denomina límite de cuantificación.
cuantificación. Como dice la definición, o una de las definiciones, en este caso de UPAC, es la menor cantidad que puede ser determinada cuantitativamente con una incertidumbre asociada para un dado nivel de confianza. Generalmente ese K que vemos en la pantalla es 10. Acá dice entre 3 y 10, pero la generalidad me dice que es 10. Ya el 10 me da un nivel de confianza bastante más amplio, ¿sí? Con un alfa bastante más pequeño, y entonces es un límite que se obtiene de nuevo a partir de ese desvío estándar del blanco, pero multiplicado por 10. ¿Sí? Imagínense una gaussiana ya práctica más extendida, por arriba del cual ahora yo sí puedo informar que existe el analito y que además tiene un valor cuantitativo. Entonces, si yo hago mi cálculo o mi computadora me arroja un valor y este valor está por arriba de ese límite de cuantificación que yo he preparado, que yo he determinado, puedo informar obviamente el resultado cuantitativo, el valor que me ha dado la calculadora con las correspondientes cifras significativas, eso que me lo va a dar después cuando calcule la incertidumbre. Entonces, ahora, si la calculadora o la computadora me da un resultado entre el límite de cuantificación y el límite de detección, pues yo puedo informar de que el analito está presente, pero no puedo informar cuánto. Esa es una zona en la cual no está sugerido que se informe un resultado, porque la incertidumbre asociada a ese resultado es relativamente grande. Podemos estar teniendo incertidumbre del orden del 100%, por ejemplo. Por arriba del límite de cuantificación, sí, ya aplica la incertidumbre que yo he calculado. Es decir, cuando uno calcula la incertidumbre, ya lo vamos a ver más adelante, la calcula en todo el rango de trabajo. Y el rango de trabajo va desde el límite de cuantificación hasta el límite superior, que bueno, se determine en función del rango lineal y algún otro parámetro a tener en cuenta y que vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, yo calculo mi incertidumbre, pero resulta que esa incertidumbre la calculo para todo el rango de trabajo. Por debajo y el límite inferior de ese rango de trabajo, el límite de cuantificación. Por debajo del límite de cuantificación, yo no puedo saber o no conozco cuál es la incertidumbre, por lo tanto, no se recomienda, obviamente, informar un resultado cuantitativo por debajo del límite de cuantificación. El parámetro límite de cuantificación es análogo a la capacidad mínima de pesada de una balanza. Ustedes en el laboratorio posiblemente tengan una balanza que es capaz de pesar a la décima o a la centésima de miligramo, pero la capacidad mínima de pesada lo dice en alguna etiqueta, en la misma balanza, en el mismo instrumento o en el manual, que la mínima pesada es de 1 miligramo, por ejemplo. Si bien ustedes pueden pesar hasta la décima de miligramo, no pueden informar resultados que estén por debajo de 1 miligramo. Bueno, eso tiene que ver también, eso es análogo para una medición física, como es la medición de una masa, es análogo a lo que sería el límite de cuantificación. Al igual que quienes usan micropipetas. Yo tengo una micropipeta que es capaz de medir hasta 100 microlitros, ¿sí? Y si bien una micropipeta graduable, yo puedo ajustar con la ruedita, con la perilla, de medir 5 microlitros con una pipeta de hasta 100 microlitros, pero eso no es conveniente. La pipeta funciona de 20, o mejor dicho, se sugiere que se informe de cantidades de volúmenes de entre 20 y 100. Si bien yo puedo medir 5, pero debo medir entre 20 y 100. 20 es la mínima capacidad para esa micropipeta, es un resultado que yo puedo informar con la incertidumbre que se ha determinado por este instrumento. Por debajo de 20 la incertidumbre ya es alta, ya es relativamente alta, ya no es aceptada, y bueno, obviamente tampoco se ha determinado con suficiente exactitud. Entonces, eso es el límite de detección. ¿Cuál es el desvío de la calidad que yo pudiera tener si no he determinado el límite de cuantificación?
cuantificación? Bueno, esa, ¿no? Lo que se refiere a incertidumbre. Yo quizás estaría informando, yo podría estar informando resultados con una incertidumbre relativamente grande. Por eso es que el límite de cuantificación me está estableciendo el límite inferior de mi rango de trabajo. Y el límite de detección, límite de cuantificación, límite inferior de mi rango de trabajo. El límite de detección es el límite por debajo del cual yo no puedo ni siquiera afirmar que está presente el analito que estoy determinando. Bien, como dijimos, también la del límite de cuantificación aplica lo mismo que dijimos para el límite de detección en cuanto a diferentes matrices. Bueno, esto ya lo vimos. Hay varias formas de determinar el límite de detección. La más clásica es tomar una muestra, siempre en lo posible. Bueno, de esto se desprende que el límite de detección siempre es conveniente determinarlo con muestras reales o con muestras que sean matriz coincidente con mis muestras de rutina. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Entonces, la forma de determinar ese límite de detección es tomar una muestra y, por ejemplo, obviamente como dijimos que sea blanco, analizarla varias veces. De esas varias veces obtendremos distintos resultados en señal, por ejemplo, y esa señal la podamos transformar en unidades de concentración, que obviamente esperemos estén muy cerca de cero. Y luego de eso calcular el desvío estándar y emplear la fórmula que veíamos aquí, que el límite de detección es igual a K, donde K es igual a 3 multiplicado por ese desvío estándar. Desvío estándar obtenido en condiciones de variación del método, como habíamos dicho recién, tomando varias alícuotas de la misma muestra y analizando o leyendo cada alícuota por separado y después obteniendo el desvío estándar. Otra posibilidad de determinar el límite de detección es empleando una curva de calibración o efectuando un experimento de regresión, es decir, concentraciones crecientes de nuestro analito determinadas y analizadas, digamos, o leídas a través de una curva de calibración. Es decir, preparo concentraciones crecientes y a cada uno la leo, construyo mi curva de calibración y como vieron, por ejemplo, si se acuerdan del módulo de estadística, obtener desde ahí el valor del intercepto o de la ordenada al origen y el parámetro S y X, que era el desvío estándar de la curva de calibración. Entonces, el límite de detección en ese caso es la ordenada al origen más 3 veces el desvío estándar de la curva de calibración. Hubo un ejemplo, creo, si mal no recuerdo, para la determinación de mercurio, donde se calculaba ese límite de detección, ante la imposibilidad, por ejemplo, de tener una solución blanco. La otra posibilidad es, muchas veces yo puedo tener una solución blanco, analizarla varias veces con mi método de análisis y todas las veces que yo la analizo me da 0, 0, 0, 0, hago el promedio de esas 10 mediciones que me dieron 0, el promedio es 0, el desvío estándar es 0 y el límite de detección es 0. Como dijimos, un límite de detección igual a 0 es inverosímil porque estaríamos hablando de un método perfecto, ya sabemos que el método perfecto no existe. Por lo tanto, la otra posibilidad es también hacer un pequeño agregado de analito, la menor cantidad o la mínima cantidad de agregado que a mí me dé una señal analítica medible, analizar 3 veces esa señal, analizar, perdón, 10 veces o leer 10 veces, calcular un desvío estándar y sumarle después la señal del blanco. Recordemos que un límite de detección debe determinarse como concentración. Yo no puedo hablar de un límite de detección en unidades de observancia, ni puedo informar un límite de detección en unidades de pico o en unidades de corriente, etc. Límite de detección siempre se informan en la unidad
unidad correspondiente de concentración, miligramo por litro, parte por millón, gramos por kilogramo, etcétera, etcétera, lo que sea. Otra manera de determinar el límite de detección es a partir de, también lo vimos en el módulo de estadística, de la función precisión, donde en el eje de las y yo voy a tener desvío estándar y en el eje de las x distintas concentraciones. Entonces, para cada, yo preparo, por ejemplo, busco, voy a mi depósito de muestras y tomo 3 muestras diferentes a 3 niveles diferentes de concentración. Preparo para cada muestra, por ejemplo, tomo de cada muestra 5 alícuotas, a cada una de esas alícuotas las analizo y así para los 3 niveles, por lo tanto voy a tener 15 determinaciones, 5 a cada nivel de concentración, calculo para cada nivel de concentración el desvío estándar y lo grafico en ese gráfico llamado función precisión, donde en el eje de las y voy a tener desvío estándar y en el eje de las x la concentración. Luego aplico una regresión lineal, busco la recta que ajusta y obtengo entonces la ordenada al origen. Esa ordenada al origen es la concentración, esa ordenada al origen es el desvío estándar a concentración cero y el desvío estándar a concentración cero es el desvío estándar del blanco. Yo ese desvío estándar lo puedo multiplicar por 3, sumarle 0, que sería la concentración del blanco, y eso me daría el límite también de detección. Y si lo multiplico por 10, me daría también el límite de concentración. Ya vamos a hacer también ejercicios para determinar el límite de detección de esa manera. Bueno, lo que veíamos y lo que decíamos recién. Ahí tenemos un esquema también de lo que decíamos de límite de detección, la gaussiana, que está o que me describe la señal del blanco, que me describe el ruido analítico. Recién hablamos de ruido, cuando uno habla de ruido piensa en ruido instrumental, hablamos de ruido instrumental o podemos hablar también de ruido metodológico. En el ruido metodológico está incluido el ruido instrumental más otras variaciones, por ejemplo, referidas a su muestreo, referidas al tratamiento de la muestra, referidas a condicionamiento. Aclaremos que submuestreo la palabra submuestreo, la expresión submuestreo, se refiere a el proceso de muestrear dentro del laboratorio, es decir, si a mí el laboratorio me llega una muestra de 1 kilogramo de concentrado de mineral y yo necesito solamente 1 gramo para hacer el ensayo, obviamente de esos 1000 gramos que yo tengo en el recipiente, debo tomar 1 gramo y bueno, ese es un proceso de submuestreo, ese proceso de tomar una muestra de tamaño más pequeña respecto de la muestra original que me llega, un proceso de submuestreo y es un proceso que me va a generar variabilidad que entre otros factores va a ser dependiente de la heterogeneidad que pueda tener esa muestra. Bueno, además del submuestreo tenemos el proceso de preparación de la muestra, si es que yo a la muestra la tengo que digerir y después, bueno, hacer un aforo, un enrase, un matraz, o si esa muestra yo la tengo que disolver y someterla a un proceso de extracción, etcétera, o si a la muestra simplemente le tengo que agregar ácido para llevarla a un medio, a un pH determinado, etcétera. Lo que sea me va a implicar una variabilidad adicional que yo no tengo, por ejemplo, como decíamos anteriormente, en un proceso físico de medición. Bueno, ahí tenemos entonces el límite de detección y el límite de cuantificación. A partir del límite de cuantificación comienza el rango de trabajo de mi método. Bien, hablando de rango
aparecen estos dos parámetros. Uno denominado rango lineal, que como bien conocemos es el intervalo de concentración de mensurando sobre el cual el método produce resultados proporcionales a esa concentración. Entonces, bueno, es importante conocer en qué zona de ese rango de trabajo mi método se comporta linealmente. Y por abajo del rango lineal, a continuación, tenemos el rango de trabajo, que es el intervalo de concentración donde actúa el método en cuestión. Se prefiere que esté incluido dentro del rango lineal. Bueno, simplemente una sugerencia que no necesariamente tiene que ser cumplida siempre. Pero de aquí entonces surge que rango lineal va a tener una extensión similar o menor al rango de trabajo. Si a mí me llega una muestra cuyo nivel de analito está por fuera del rango lineal, un químico que hace en general lo que hace es diluir la muestra, si es factible de la dilución, para que quepa, para que entre dentro de lo que es el rango lineal. Entonces, una vez que hago la dilución, hago la correspondiente medición y después corregiré ese resultado por el correspondiente factor de dilución. Por lo tanto, aquí el rango de trabajo se hace, tiene una extensión mayor a lo que es el rango lineal por efecto de la dilución. Por lo tanto, el rango lineal va a ir desde el límite de cuantificación hasta el límite superior. El límite superior, bueno, me lo va a estar dando, si es un método instrumental, el límite superior a partir del cual la respuesta ya no es lineal. Hasta ahí va a llegar mi rango lineal. Y después, a ese extremo en el rango lineal, lo tendré que multiplicar por el, si aplica, correspondiente factor de dilución máximo que yo puedo aplicar a mi muestra. Probablemente si a mí me llega una muestra que está muy concentrada, yo necesite diluirla, vamos a exagerar, 10.000 veces, bueno, en ese caso el límite y se aplica, y si la incertidumbre relativa todavía es aceptable, en ese caso yo debería multiplicar al extremo del rango lineal por 10 para obtener el extremo del rango de trabajo. Entonces, el rango lineal va a ser igual al rango de trabajo o va a ser menor, va a estar incluido dentro de lo que es el rango de trabajo, y en ese caso yo necesitaría aplicar. Obviamente esto no aplica a todas las mediciones. Si yo tengo una muestra sólida a la cual yo le aplico la metodología de fluorescencia de rayos X, una muestra sólida no se puede diluir en principio. Una dilución de una muestra sólida implica agregar material libre del analito, implica ya después un proceso de homogeneización, ya es un poco más complicado que una muestra líquida, o menos si hablamos de medir gases donde un gas está confinado dentro de un recipiente a una determinada presión. Diluir un gas ya implica disponer de toda una infraestructura que en el laboratorio en general puede no existir. Bien, el rango lineal se determina básicamente visualizando una curva de trabajo, y en base a eso, bueno, uno puede determinar a partir de qué punto más o menos se pierde la linealidad. Por ejemplo, mirando esta curva, nosotros vemos que hay puntos que caen sobre una curva que ajusta y esa linealidad empieza a perderse más o menos por aquí. Aquí lo vemos también en esta otra curva. Tenemos una sola lineal hasta por aquí más o menos, y a partir de ahí ya la linealidad deja de serlo. Maneras de determinar el rango lineal. Bueno, mirando simplemente la curva de calibración, que es la respuesta instrumental, una señal analítica versus la concentración, realizando una prueba T como la que vimos rápidamente, que no es de las más efectivas porque bueno, aplica a casos donde la respuesta lineal queda más en duda.
analítica. Podemos trabajarlos con gráficos de residuos, también como lo vimos en el módulo de estadística, a través del parámetro ANOVA, de los parámetros de ANOVA para el F. Cuando nosotros encontramos que hay un F superior al F crítico, implica que existe una correlación y que esa correlación no es cero. También es similar a la prueba T en cuanto a las conclusiones, no es una prueba muy estricta. La otra forma es determinar también recuperaciones. El método analítico por ahí puede estar informando, en algunos casos puede informarme cuáles son las recuperaciones aceptables. En función de esas recuperaciones aceptables, yo puedo planificar ensayo de recuperación a distintos niveles de concentración, y a la concentración donde la recuperación esté por fuera de esos intervalos esperados que me da el método analítico, decido que hasta ahí, digamos, o que ese punto está por fuera de ese rango lineal. Siempre implica utilizar al menos 10 puntos dentro de todo el rango, que yo supongo lineal, y si son duplicados, mejor. Y para determinar el rango de trabajo, si aplica una dilución, debo determinar en base a algún criterio cuál es el máximo factor de dilución. Criterios que pueden ser una capacidad física de decir, bueno, cuál es la pipeta más chica que tengo, y en base a eso yo voy a poder definir cuál es el mínimo volumen que puedo medir y por lo tanto cuál es la máxima dilución posible, teniendo en cuenta también cuál es, por ejemplo, el matraz de mayor capacidad. Mientras más chico el volumen de solución y mayor el matraz donde voy a hacer la dilución, mayor va a ser obviamente el factor de dilución. También puedo hacer un cálculo de incertidumbre en función de la dilución, es decir, bueno, yo en base a la dilución voy a definir cuál es el máximo nivel de incertidumbre relativa que yo puedo tener. O sea, vamos a ver más adelante, cuando veamos cálculo de incertidumbre, cómo determinar una incertidumbre volumétrica. La incertidumbre volumétrica se determina teniendo en cuenta cuáles son las etapas de dilución que voy a realizar. Por ejemplo, cuando yo diluyo, tomo un volumen de muestra y ese volumen de muestra la llevo a un volumen final. Bueno, cada uno de esos volúmenes, el volumen de muestra y el volumen de final, va a tener una incertidumbre asociada. Cada uno, si es una micropipeta, tendrá una incertidumbre de calibración de la micropipeta, y si es un matraz de 100 mililitros, va a tener también una incertidumbre asociada, sumado o combinado con las correspondientes incertidumbres de repetibilidad, tanto ya sea de la medición de la muestra como de medición de ese volumen final. Eso me va a dar una incertidumbre, voy a poder relativizar la incertidumbre, calcularla y obviamente establecer si esa incertidumbre es aceptable o no. Entonces, en base a eso yo puedo determinar el máximo nivel de dilución. Bien, como dijimos, es bastante simple establecer hasta dónde llega la respuesta lineal. Para algún optimista podrá decir que el rango lineal llega hasta por aquí. Algún pesimista me dirá que el rango lineal llega aquí. Entonces, bueno, está en uno utilizar un criterio optimista o un criterio pesimista. Yo creo que la mayoría preferimos ser pesimistas para no o minimizar la posibilidad de un error, ¿no? Pero bueno, el ser pesimista implica que eso pueda generarme una mayor cantidad de trabajo, por ejemplo, de diluciones. El rango, ¿por qué rango lineal? Porque es lo preferible dentro de los químicos analíticos, dentro de lo que es el análisis químico instrumental en general. Es una zona donde mi pendiente siempre es constante, o dicho de otra forma, la sensibilidad de mi método es constante. A medida que yo me alejo de la linealidad, la pendiente cambia, o mejor dicho, la sensibilidad se hace variable. Mientras más arriba en concentración, la sensibilidad baja, y como vimos en el módulo de estadística, cuando hablamos de regresión y establecimos las incertidumbres
incertidumbres de la concentración, la incertidumbre de calibración y la incertidumbre de la pendiente del origen, establecimos que a menor sensibilidad, mayor es la incertidumbre, en este caso, que proviene de esta calibración. Bueno, entonces decimos que es posible hacer un ajuste que no sea lineal. Podemos ajustar estos puntos con una curva de segundo grado, una polinómica de segundo grado, de tercer grado o un grado mayor. Pero bueno, tengamos en cuenta que ocurre cuando nos alejamos de la zona de linealidad, lo que decíamos recién, una disminución de la sensibilidad y por lo tanto un aumento también de la incertidumbre relativa. Fíjense que acá yo para, para poder distinguir un buen cambio de concentración necesito tener una mayor diferencia en señal, o dicho de otra forma, acá fíjense, para un gran cambio de señal yo tengo un buen cambio de concentración. En cambio acá con un pequeño cambio de señal, ¿sí? Un pequeño, por ejemplo, de aquí a aquí, yo tengo un relativamente pequeño cambio de señal, yo tengo un gran cambio de concentración. Eso implica una incertidumbre grande, es decir, un punto, una medición, una señal analítica parada aquí, implica que yo puedo tener un buen error dentro de lo que es la concentración. Entonces, como lo predecía aquella ecuación de cálculo de la incertidumbre de la concentración cero, el Sx0, si lo recuerdan, a ese parámetro, me predecía que a sensibilidades bajas yo voy a tener una incertidumbre grande. Ya lo podemos visualizar desde el mismo gráfico que estamos visualizando aquí. Ahí vemos entonces una serie de gráficas. Acá tenemos, por ejemplo, una tablita de puntos de ebullición y presión barométrica para 17 localidades en los Alpes y en Escocia. Más allá de los puntos experimentales, vemos que ellos siguen hay una relación lineal, están establecidos los intervalos de confianza y los intervalos también llamados de predicción, y vemos que los puntos están a un lado y otro de la curva de ajuste. Si uno intenta ajustar, por ejemplo, si tenemos puntos aquí a lo largo, o vemos el gráfico anterior, si tenemos puntos aquí a lo largo y lo ajustamos con una curva lineal, vamos a encontrar una gran cantidad de puntos por arriba de la curva, mucho más puntos por arriba que por debajo. Eso se va a ver en un gráfico de este tipo, donde encontraremos muchos puntos por arriba de la curva, por arriba del cero en este caso, y pocos por abajo, ¿no? A un determinado nivel de concentración. Bueno, en este caso es temperatura, pero un nivel de concentración, vamos a ver que los puntos empiezan a acumularse en un solo lado. Eso me está indicando una pérdida de linealidad. Aquí lo que estoy analizando son residuos. ¿Se acuerdan que era un residuo? Era la diferencia que existía entre un punto cualquiera y la curva que ajusta a esos puntos o que intenta ajustar esos puntos. Mientras más alejados están los puntos de esa curva, menor calidad tiene el ajuste y por lo tanto más alejado de la linealidad voy a estar. Sobre todo cuando se observa que todos los puntos a partir de un cierto nivel de concentración están por debajo de la línea. Si están por debajo de la línea o por arriba, eso implica una pérdida de ajuste, implica una pérdida de la linealidad. Un gráfico de residuos, en este caso un residuo estudiantizado, implica un residuo, un valor que ha sido dividido por el correspondiente
estas gráficas las puedo realizar con Excel, también con Minitab y con cualquier, básicamente, programa de estadística que ustedes dispongan. Bien, vamos a hacer también una serie de ejercicios, pero convengamos que la manera más simple de determinar límite de acción, de determinar rangos lineales, visualizando la curva y eventualmente haciendo un gráfico de residuos para verificar que tenemos todos los puntos ubicados arriba y abajo del cero de manera aleatoria. Obviamente, mientras más puntos tengamos, mejor va a ser la visualización. Recién hablábamos, recién decíamos de al menos 10 puntos, y si son por duplicado mejor, es decir, al menos 20 puntos. Si solamente tenemos 3 puntos, obviamente que nuestro gráfico de residuos no va a ser muy explicativo. Después hay otras pruebas para determinar linealidad, pero no vienen al caso. En el análisis químico nosotros estamos verificando la linealidad. ¿Sí? Una prueba T que me resulte negativa en cuanto a la existencia de correlación ya estaría implicando un desastre, digamos, el no tener prácticamente ningún tipo de respuesta. Pero nosotros, cuando ponemos a punto un equipo, ya vemos una respuesta lineal, y el solo hecho de ver una curva y obtener una respuesta lineal como la que veíamos aquí ya es bastante evidente. Hay métodos, hay disciplinas analíticas donde ya se expresa un coeficiente de correlación de 0.9995 y dice que si se obtiene un coeficiente de correlación por debajo de ese valor, hay algún problema, por decir algo, o no hay una suficiente relación lineal en ese caso. Bueno, ahí sí nos guiamos directamente por el coeficiente de correlación, pero si no dice nada el método, simplemente con la visualización de una gráfica y una gráfica de residuos y eventualmente un histograma de estos residuos deben seguir una distribución normal. Ya con eso es suficiente para establecer la linealidad. Bien, y lo que me olvidaba, ¿qué desvío de la calidad del resultado puedo llegar a tener si no conozco mi rango lineal de trabajo? Por ejemplo, de que haga mi tratamiento de muestra, haga la correspondiente lectura y esa lectura me caiga por aquí. Si yo asumo que es lineal, si yo asumo linealidad, voy a tener, por ejemplo, para esta lectura, si yo asumo linealidad, voy a tener, a ver si no es mejor esta gráfica de acá, bueno, más o menos. Entonces, supongamos que yo tengo una lectura por aquí, a ver si puedo hacer una línea. Si yo tengo, por ejemplo, una muestra, una señal por aquí, y si trabajo con la curva de ajuste correcta, la concentración, vamos a ver si queda más o menos, que yo tengo va a ser esta. Ahora sí, yo asumo linealidad, voy a estar ajustando mis puntos con una curva lineal, y cuando yo vaya entonces a determinar la concentración por interpolación, voy a tener una concentración bastante diferente. Por lo tanto, ustedes, si se fijan, entre esto y esto voy a tener un error sistemático. Entonces, el no haber definido adecuadamente el rango lineal de trabajo implicaría en definitiva un alejamiento de la calidad del resultado en función de que voy a estar adquiriendo un error sistemático. Entonces, de ahí la importancia de conocer el rango lineal. Entonces, bueno, el parámetro rango lineal aplica sobre todo a los métodos instrumentales que trabajan con al menos más de
dos puntos. Si yo estoy trabajando con una volumetría redox, evidentemente la linealidad ahí ya está establecida. Yo no necesito determinar linealidad en el caso de trabajar con una volumetría redox, porque yo sé que si agrego 10 mililitros de titulante van a equivaler a determinada masa de reactivo. Y si yo agrego más de, por ejemplo, 10 mililitros, no, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una gravimetría, yo sé que es, por ejemplo, una determinación de sólidos totales. Yo estoy trabajando con sólidos totales, por ejemplo. Yo sé que si hago atravesar a través de, si voy a atravesar a través de un papel de filtro una determinada cantidad de muestra, la cantidad de sólidos totales va a ser directamente proporcional al tamaño de la muestra. Entonces, obviamente, ahí tengo una linealidad que va a estar dada por el tamaño de muestra y difícilmente, mejor dicho, no aplica acá el que yo vaya a tener un desvío de la linealidad. Una cuestión prácticamente operativa. Si yo atravieso 10 mililitros de muestra, tendré 1 miligramo. Si atravieso 20, tendré 2 miligramos. Y siempre que la solución esté homogénea, esté perfectamente homogénea, la cantidad de volumen va a ser, o la relación lineal va a ser la misma. Lo mismo que en una volumetría donde la linealidad viene dada por la estequiometría